La Universidad de Oxford, activa desde finales del siglo XI, desarrolló en la Edad Media un horario lectivo que combinaba tradición monástica, exigencia intelectual y adaptación a las condiciones materiales del momento. Como en otras universidades medievales, no existía un horario uniforme como el actual, pero sí una estructura diaria bastante reconocible. Las actividades académicas comenzaban muy temprano, generalmente al amanecer. Las primeras horas del día estaban dedicadas a las lecciones formales conocidas como lecturas. En ellas el maestro leía y comentaba textos fundamentales, sobre todo de lógica, teología, filosofía natural y artes liberales. El latín era la lengua de enseñanza y los estudiantes debían seguir atentamente tomando notas o memorizando, dado que los libros eran escasos y costosos. Además, también estas sesiones matinales eran las más importantes desde el punto de vista académico. Se consideraba que la mente estaba más fresca, por lo que se reservaban para los contenidos más complejos. Los textos de Aristóteles, por ejemplo, eran objeto central de estudio, especialmente en lógica y filosofía natural, mientras que la teología ocupaba un lugar destacado en niveles más avanzados. Tras las lecciones de la mañana, había una pausa hacia el mediodía para comer y descansar. Muchos estudiantes vivían en colegios o residencias donde la vida diaria estaba parcialmente regulada, con horarios para las comidas y momentos de oración, reflejando la influencia eclesiástica en la universidad. Por la tarde se desarrollaban actividades más interactivas como las disputaciones. Estas eran debates formales en los que se planteaba una cuestión y se analizaban argumentos opuestos. Participaban tanto maestros como estudiantes y constituían una parte esencial de la formación, ya que entrenaban la lógica, la retórica y la capacidad de argumentación. Algunas de estas disputas podían ser públicas y atraer a un público más amplio y, además, los estudiantes dedicaban tiempo al estudio privado, la memorización, la copia de manuscritos y la revisión de notas que se habían tomado en las clases eran fundamentales para el aprendizaje. No había exámenes frecuentes como hoy, pero sí evaluaciones orales y actos públicos en los que el estudiante debía demostrar su dominio de la materia. El horario también variaba según la estación del año. En invierno las clases comenzaban más tarde debido a la falta de luz o a la menor luz natural, mientras que en verano se adelantaban. Asimismo, el calendario académico estaba interrumpido por festividades religiosas y periodos de descanso.